Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, dentro de los cambios de organigramas, migraciones, fue a parar al Ministerio de Seguridad de la Nación como una nueva fuerza de seguridad, lo cual cambia un poco también el concepto respecto de para qué están migraciones. Dijo algo Patricia Bullrich que suena razón. Ella dice que, me parece que además es como un elogio encubierto a lo que fue la gestión de Randazzo, en términos de que migraciones dice que es moderno el sistema, ¿no? Para entrar y salir, pero que no está lo suficientemente extendido en los puestos de ingreso, como que la frontera, lo que pasa es que la frontera es de prefectura y migraciones es otra cosa. Le voy a dejar un pedido a la señora ministra, que quizás no está dentro de sus prioridades los días que le quedan, pero Aeroparque, que tiene una enorme cantidad de vuelos internacionales ahora, quieren todas las aerolíneas operar desde ahí, me contó la gente de migraciones que no le mandan suficiente personal. Resultado, yo estuve 1 hora y 20 haciendo la cola para pasar migraciones de un vuelo internacional desde Aeroparque. Nos tuvieron que venir a buscar de la aerolínea, porque si no perdíamos el vuelo. 1 hora y 20 por lo menos de cola. Las trabajadoras de migraciones nos decían que tienen menos gente que Seiza, pero con más vuelos ahora mismo y que no le mandan suficiente gente. Pero bueno, cuestión que dentro de este rediseño, en los últimos días de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, decía lo siguiente la saliente ministra, próxima figura importante del gobierno en el Senado de la Nación. Avanzar hacia una agencia nacional de migraciones, donde no solamente participen todos quienes trabajan aquí en migraciones, sino también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional. Esta mudanza del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad tiene que ver con un diseño que es práctica en todo el mundo, que es cómo se desarrolla el control migratorio y cuál es la seguridad que tienen quienes desarrollan el control migratorio. Bueno, lo que ella planteaba después es que la Argentina está en una situación de privilegio con relación a los vecinos que tuvieron mucho crimen organizado y que esto obliga a tratar de ser más como inteligentes en el control. Es verdad que lo que está pasando, digamos, con el Tren Aragua, los grupos del crimen organizado, tanto en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, ha hecho que muchos de estos países latinoamericanos tengan hoy problemas muy serios con el crimen organizado. El otro cambio que impulsó Javier Milei, que se viene después de el recambio en el Congreso, es un cambio para mí lleno de polémica, porque por primera vez va a ir un militar desde la llegada de la democracia a conducir el Ministerio de Defensa. Que, bueno, pasa lo mismo con la policía, no lo digo solamente porque sean militares, como herencia de lo que pasó durante la última dictadura militar, sino la idea de que tiene que haber un control civil por una cuestión también de contrapeso sobre las fuerzas de seguridad y en este caso sobre las Fuerzas Armadas. Bueno, por primera vez va a ir un militar a conducir el Ministerio de Defensa. Se llama Carlos Pestri, es el actual ministro designado de Defensa y escuchémosle la voz, a ver. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿y eso qué significa? Todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, que es lo que voy a hacer. Bueno, es actualmente el secretario del Estado Mayor Conjunto. El jefe del Estado Mayor Jefe del Estado Mayor Conjunto es teniente general. Teniente general del Ejército. Y como esto es tan novedoso, le preguntaban en qué situación queda su rango militar yéndose como ministro. Sí. Entonces lo que él decía es que queda como si fuese de licencia de su rango militar mientras ejerza como ministro. Hay una Estela Carlotto desde Abuelas de Plaza de Mayo planteó su preocupación ante esta designación. Él es hijo de un militar que falleció en el 93 cuando estaban todavía las leyes de impunidad del gobierno. Roque Presti. Roque Presti, que tuvo un rol importante en un regimiento de La Plata, que fue un regimiento donde hubo, digamos, mucha represión ilegal durante la última dictadura, ocupó un cargo importante hasta el 77. Ahí hubo algunos episodios muy relevantes de la represión ilegal, uno de los cuales tuvo que ver con la noche de los lápices, el secuestro y desaparición de los adolescentes que pedían por el boleto estudiantil. Después también un episodio donde hicieron volar la casa de lo que se llama la Casa de los Conejos, que era donde se imprimía una
imprenta clandestina para la publicación montonera, que era Evita Montonera, y que fueron ahí, hicieron un operativo donde, mataron a muchos de los integrantes de esa familia, y una de las integrantes de Abuela de Plaza de Mayo, su nieta, fue secuestrada en ese, secuestraron a la mamá, que estaba embarazada, recién nacida, y nunca apareció. Sí. Y ese es un lugar de memoria hoy en La Plata, que se llama la Casa de la Memoria en La Plata. Cuestión que el papá del designado ministro de Defensa, estuvo acusado, no por estos dos casos, sino por otros, pero estaba ligado a estos casos. Fue detenido circunstancialmente durante el gobierno de Alfonsín por estas causas. Cuando vino Menem y firmó las leyes de indulto, impunidad, quedó en libertad y muere en el 93. No se le conoce a Presti un pronunciamiento respecto de cuál es su posición sobre los crímenes de la última dictadura militar. Dicho esto, Estela Carlotto, titular de Abuela de Plaza de Mayo, decía lo siguiente. No corresponde, cada uno en lo suyo. Esta idea de poner a un militar en una redacción que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso, y segundo que no lo sabe hacer, y además esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad cuando un uniformado, que ya sabemos la vida que ha pasado en la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido la generación nuestra con nuestros hijos. Entonces esto es provocar y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien. Bueno, no puede usar el uniforme, ¿no? No, por reglamento de las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden usar los uniformes en actos políticos. No importa, si sos quien comanda el acto político o quien participa del acto político. Claro, el tema también es, históricamente, la democracia viene a ser también la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, y eso a partir del 83-84 cambió definitivamente, después de décadas y décadas donde el poder militar estaba siempre como ahí, del golpe del 55, y antes también, pero del 55 en adelante, como que era el verdadero poder, o un poder que tutoreaba de alguna manera la cuestión civil. Ahora, después de lo que fue la última dictadura militar, uno de los consensos grandes de la democracia, ya no hubo, Alfonsín tuvo algunos alzamientos y demás, pero ya era como la subordinación total. Les recomiendo, nada que ver, abro una ventana, pero hay una película que se está dando en el Malva, que está hecha en base al archivo de Canal 9, que está en el Museo del Cine, respecto de la última dictadura. Se llama el S83, pero que está hecho como con un relato de Martín Coan, el escritor, sobre de detalles de cómo fue crecer en la época de la dictadura, y es como la vida cotidiana en la época de la dictadura. Por ahí los jóvenes creen, incluso el golpe no se da con tanques y fuego, sino que es un proceso que se da, y es como la vida cotidiana en la época de la dictadura, y es muy impactante. Se llama el S83, la están dando en el cine del Malva, habla de eso, y una de las cosas que a mí me impactó era ver a Videla con el uniforme militar. Claro, a veces estaba de civil, pero gran parte de la dictadura ellos usaban el uniforme militar mientras ejercían porque el reglamento en realidad no lo permite, y otro punto importante de la democracia respecto de eso era no partidizar a las Fuerzas Armadas. Entonces cuando vos tomás a un, no importa qué partido sea, pero tomás a un militar y lo ponés en el Ejecutivo, lo ponés del lado de un partido político determinado. Esa fue la objeción que hizo Agustín Rossi. Efectivamente, el ex ministro de Defensa, respecto de por qué no es recomendable este tipo. En Estados Unidos es más común, Powell, los generales del ejército norteamericano suelen ocupar o han ocupado en algunas ocasiones el Ministerio de Defensa. Bueno, mientras tanto volvemos acá y al torneo de la AFA, cuestionado por sus fallos arbitrales. Ahora hay también una investigación sobre Surfinanzas, una financiera muy cercana al Chiquitapia, denunciada por la DGI por lo que tiene que ver con incumplimiento de evasión fiscal de la ley del cheque. Está investigada también en una causa penal, y en ese contexto está la discusión acerca de la decisión de Estudiantes de darle la espalda a los jugadores de Central porque había recibido... En el pasillo de espalda, después de haber sido coronado como campeón
campeón de liga. Bueno, esto hizo que Verón, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quedase muy en el foco de la tormenta. Uno de los que le pegó a Verón es Alejandro Fantino. Yo lo conozco a Verón desde Boca. Me avala lo que yo vengo diciendo de Verón desde hace años. No es un tipo con el que yo tendría relación. Está en las antípodas de mi forma de ver el fútbol. Era un muchacho difícil, soberbio. Está mal que yo use el micrófono para hablar a un tipo que me cae para el orto. Yo voy a hablar de una cosa más general. Yo viví el grondonismo, combatí el grondonismo. Tampoco dejemos de tener en cuenta que los grandes o el poder está fuera de AFA. No hablo con el Chiqui Tapia, no tengo el teléfono del Chiqui Tapia, no tengo relación con el Chiqui Tapia. Eso decía Fantino en Carnaval. Carnaval es un streaming que se le atribuye, él dice que no y manda carta documento a quien afirma en contrario. Es el streaming que supuestamente no es de Tobillino, que es la mano derecha de Tapia. Yo igual tampoco soy de que porque uno trabaje me parece que es muy lineal a veces eso, injusto incluso con algunos periodistas. Lo digo más en el contexto de no tengo vínculo alguno, si es que realmente Carnaval es de Tobillino, bueno, Tobillino es la mano derecha de Tapia, ¿no? Es cierto que igual Alejandro está más cerca de lo político de Milei, ¿no? Entonces probablemente eso también lo aleje de Tapia, podríamos decir. Sí, hay una mezcla rara ahí, claro, ¿no? También claro, ayer él está muy entrecruzado. Ayer, en una mezcla rarísima que para mí le hace muy mal a esta discusión, Milei pone la camiseta de Estudiantes en el sillón de Rivadavia. En el sillón de Rivadavia, recibiendo al canciller de Israel, reafirmando la decisión de la Argentina de llevar la embajada argentina a Jerusalén. Es realmente meter la discusión sobre la AFA y que obviamente el gobierno, ¿qué quiere? Apuntar contra el Chiqui Tapia. Entonces, digamos, le mete y avanzar con las sociedades anónimas en el fútbol. El día previo, María, el propio Milei había tuiteado una camiseta de Estudiantes de La Plata, el Twitter oficial del presidente, diciendo honor a la escuela de Don Osvaldo. Don Osvaldo es Osvaldo Subeldía, un poco el prócer de Estudiantes de La Plata, y él había reivindicado la historia de Estudiantes de La Plata con el posteo que directamente era la camiseta de Estudiantes. Sí, la Quinta Olivos. Acá se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la cuestión política, la cuestión de las sociedades anónimas, se mezcla la cuestión de los arbitrajes y hay un problema de fondo enorme de la credibilidad de los arbitrajes que estalla con la Copa para Rosario Central como símbolo de cierta discrecionalidad. Sí, como imponer un título que ninguno sabía de antemano que iba a haber y que se puso un poco en el camino al andar, ¿no? Un detalle de la foto, la pueden ver en la multiplataforma, la que tuiteó Milei, se ve atrás una talla en un árbol de un león. ¿Lo ven? La cara de atrás. Bueno, esa es la Quinta Olivos. ¿Se talló un árbol de olivos como una melena de un león? Claro. ¿O ya estaba? No. Se hizo ahora en esta gestión y como a Estudiantes también le dicen el león. Eligió ese lugar. ¿Lo ven atrás? La parte de atrás como si fuera la cabeza de un... El otro que saltó contra Verón, escuchábamos hace un ratito un intercambio que tuvieron muy duro a partir de lo que fue el Mundial 2002, donde Feynman le insinuaba a Verón que se había jugado para atrás, porque como jugaba en el fútbol inglés, jugando contra el seleccionado inglés, creo que es la máxima ofensa que alguien le puede hacer a un futbolista, ¿no? Sí, totalmente. Y profesional. Falsa en este caso. Sí, parece que estaban todos agotados porque Bielsa los hacía entrenar, no daban más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él fue impreciso en pases. Si uno ve el resumen, yo lo vi hace poco tiempo y no tenía más piernas. Verón tenía un pie era un pincel el pie de Verón y no estuvo fino ese día, nada más que eso. Bueno, en ese intercambio viene una pelea desde entonces entre Feynman y Verón. Feynman también alineado con Milei, pero en este caso contra Verón. Claro, de lo personal. No quiere decir que estén a favor de Tapia, pero por lo pronto no lo bancan a Verón, que ha quedado solo parándose de manos, porque la verdad es que también está muy solo Verón, porque hay que arriesgarse a dar una señal de decir, che, hasta acá llegué. A mí me parece valiente lo que hizo desde ese punto de vista. ¿Qué decía Feynman? No uses, Verón, a tus jugadores como si fueran esclavos del César o del dictador. Ustedes van a hacer lo que yo digo. Vayan al pasillo y vayan de espaldas. Claro, como él conoce eso de lo que es ir para atrás. Verón en la selección argentina, cuando tuvo que enfrentar a los ingleses, justo a los ingleses, el tipo iba para atrás, tiraba la pelota afuera, daba mal los pases, porque él tenía que volver a jugar a Inglaterra. Tal es así que el público, yo me acuerdo del público cada vez que entraba Verón, aún vistiendo la casaca de la selección argentina después de ese mundial, lo puteaban en colores.
Bueno, ahí estaba Mentira, retomando una... Sí, claro. Él después jugó el Mundial de Sudáfrica, Sebastián. Pero, no, además, digo, de alguna manera plantea falsamente un contrapunto con Maradona. Maradona, en el pico de su carrera en Italia, ¿no? El famoso, que es lo que después, bueno, en el documental lo plantean como el principio, el final de Maradona, donde le hacen la cruz, porque él, en el Mundial de Italia, ¿no? Insulta a los italianos porque silbaron el himno argentino. Y lo da todo. Y lo da todo. Y lo da todo, ¿no? 7:16 de la mañana. Lenny Kravitz, Fly Away. Qué calor hoy, 31 la máxima, 20.